De acuerdo, lo que voy a hacer ahora, dado que tenemos éxito, hemos desarrollado con éxito el intercambio Kraken en EasyBot y también, hemos desarrollado la forma de mover su intercambio o para mover sus bots. De un intercambio a otro, así que voy a demostrar ambos juntos al mismo tiempo. En primer lugar, les mostraré acerca de Kraken. Cómo lo conecta a EasyBot y cómo usa la conexión API y cómo lo configura. Así que permítanme compartir mi pantalla. Bien, digamos que esta es una cuenta nueva o una cuenta existente, lo que sea, y desea agregar, Kraken y desea iniciar un nuevo bot con Kraken. Entonces, lo primero que debe hacer es venir aquí para intercambiar, y luego mis intercambios y luego agregar nuevos. Cuando quiera agregar algo nuevo, aquí tiene que dar un nombre, digamos EasyBot. Y aquí encontrarás en la lista Binance.com, Binance, GS, monedas y Kraken. Entonces, cuando selecciona Kraken, lo que debe hacer es copiar estas direcciones IP confiables. Y luego vuelves a tu Kraken. Tienes que ir a kraken.com. Y desde aquí, desde la oficina administrativa, debe llegar a estos puntos en la parte superior derecha y seleccionar Kraken Pro. Más. Kraken Pro es donde se realizan las transacciones y donde puede obtener su conexión API. Hacer. En Kraken Pro. Arriba a la derecha verás tu nombre. Y en eso, haces clic en él, haces clic en configurar. Y luego, en esta pantalla, encontrará la actividad de seguridad de mis cuentas y la API. Así que haces clic en API y luego haces clic en crear. Crear. Clave API. Lo primero que tienes que hacer es darle un nombre. Nombre. Solo pondré un nombre para hacerlo rápido. En el lado izquierdo, solo concéntrese en estas configuraciones. Tienes que tener mucho cuidado cuando los haces. No tiene que hacer clic en depositar, no tiene que hacer clic en retirar. Haga clic en el primero. Cuando diga fondos, haga clic en consulta. La segunda columna, tiene órdenes y comercio. Simplemente haga clic en todos ellos porque vamos a hacer intercambios. En el lado derecho, ve datos, hace clic en Query Ledger. Bajemos. Interfaz de Sockets Web. Tienes que hacer clic en este porque WebSockets es como leemos los precios del mercado desde el intercambio. Luego, el segundo también es muy importante y crucial para la seguridad. Tienes que hacer clic en él y en la API, entonces las direcciones IP que copiamos de aquí, tienes que copiar esta. Y luego regresas a Kraken Row y luego pegas las direcciones aquí. Eso es todo lo que necesitas hacer. Y luego haces clic en crear clave. Luego obtendrás su clave API y su clave privada. Copias la clave API, vuelves a EasyBot, pones la clave y luego vuelves a token. Y luego copia la clave privada. Luego, retrocede, pega la clave privada en el secreto y luego la guarda. Aquí tienes un intercambio ya conectado. Ahora, para crear un nuevo bot, ese intercambio es tan simple como Binance y monedas. Simplemente agregue uno nuevo y seleccione el intercambio como lo que ahora Kraken y luego dale un nombre. Digamos que esta es la moneda con la que desea operar. Ser Ethereum, digamos, o CRV por ejemplo. Digamos que es CRV. Y luego aquí tienes que seleccionar USDT o USD. Ahora, algo muy importante sobre Kraken que debes saber es que no todos los pares de monedas están disponibles en USDT. La mayoría de ellos están disponibles en USD y algunos de ellos están en USDT. Veamos la lista. Ahora, por ejemplo, para USDT, solo tiene esas monedas, DTC, ETHXRP, ADA-Doge y un par de otras en USD, tiene una lista más grande. Algunos de ellos están disponibles en ambos en USD y USDT o algunos de ellos solo están disponibles en USD o solo en USD. Así que atrás Luna no debería estar aquí. Nosotros lo vamos a quitar. Así que supongamos que desea intercambiar. Miremos USDT y veamos si CRV está. No, CRV no está disponible en USDT, está disponible solo en USD. Así que iré a USD y luego seleccionaré el CRV. Ahora digamos que si no tiene USDT y USD y solo tiene USDT, lo que debe hacer es hacer una conversión simple en Kraken. Volvamos a Kraken. Cerremos esto. Y luego vuelves al Kraken, no al Kraken Pro. La forma más fácil de hacerlo es realmente venir aquí y hacer clic en convertir. Verá en el medio de la pantalla que hay conversión cuando hace clic en él y cuando tenga fondos, le mostrará cómo convertir de qué moneda a qué moneda. Y puede seleccionar USDT a USD y hacer clic en, ¿de acuerdo? E inmediatamente obtendrá el USD y podrá comerciar con él. Lo dices y ya está, así que esto es todo. Ahora, otra formación muy importante sobre Kraken son los límites comerciales o el comercio.
La cantidad mínima de comercio con la estrategia de bot fácil sin tener problemas es, la buena noticia es que la mayoría de las monedas que puede intercambiar son tan bajas como 300. Al igual que la moneda excepto por 2 monedas. Las 2 monedas son, la primera es, Ethereum, que es ETH, donde la cantidad mínima de comercio es 1200. Esto se debe a que la cantidad mínima de comercio en Kraken es más alta, mucho más alta que en Binance. Y luego, moneda. Ahora la otra moneda es BCH. El efectivo de Bitcoin también tiene la misma cantidad, una cantidad mínima de 1200 para comerciar. Y eso es aplicable en los 2 puntos principales. La USD y la USDT, porque esas 2 monedas están disponibles tanto en USD como en USDP. Entonces, tanto en USD como en USDT, la cantidad mínima de comercio aquí es 1,200. Otras monedas son todas igual de buenas. Asco, puedes empezar con 300. Bueno, así que se trata de, crear nuevos bots en Crack. Entonces, ¿cómo cambias los bots de un intercambio a otro? Digamos que en este momento está operando con monedas y desea mover todos sus bots de monedas a, Kraken mientras tiene sesiones abiertas. Ahora hicimos el proceso muy simple. Vamos a tomar esto como un ejemplo aquí. Digamos que esto es Binance, esto y quieres moverlo a Kraken. Ahora, el primer paso de cero que debe hacer es agregar Kraken como intercambio, que será lo que hicimos hace un momento. Y el siguiente paso es ingresar al bot en sí, ir a la configuración, y recomendaría ponerlo inactivo en el momento en que si estaba activo, simplemente póngalo inactivo, guárdelo y luego hagamos el proceso. Porque de lo contrario, tal vez ocurran algunas transacciones en el medio. Y luego va a, mezclar las cosas. Así que vayamos al bot nuevamente como, después de desactivarlo y luego vayamos a la configuración. Y aquí, si ven este campo de intercambio, ahora está abierto, no está atenuado. Entonces puede simplemente hacer clic aquí, seleccionar el nuevo intercambio. Digamos como ejemplo, Kraken obtendrá una ventana emergente aquí que le indicará que debe asegurarse de que realmente desea verificar el intercambio. Cuando hace clic en continuar, aparece la función buena aquí que le muestra cuánto de la moneda necesita tener en el nuevo intercambio, y cuánto USDT o USDT-USD necesita tener en el nuevo intercambio para asegurarse de que realmente se ha mudado los fondos muy bien sin tener ninguna deducción en el medio. Entonces, si hay alguna deducción y la cantidad de moneda, digamos, por ejemplo, es menor que la cantidad necesaria, entonces lo que debe hacer es ir al intercambio y convertir algunos de los USD o USDT a la moneda solo para tener, suficiente monedas entonces, cuando el ciclo quiera cerrarse, tenga suficientes monedas para vender y no tenga problemas con fondos insuficientes. Así que agregamos esta función solo para asegurarnos de que, porque a veces, cuando transfiere monedas de un intercambio a otro, hay una deducción y las tarifas se toman de la moneda misma. Como, por ejemplo, si transfiere Solana de, cualquier intercambio a otro a través de la red de Solana, entonces las tarifas se tomarán del propio Solan. Entonces, la cantidad que recibirá en su nuevo intercambio será menor que la cantidad que realmente envió. Del mismo modo, Bitcoin, cuando transfiere Bitcoin de un intercambio a otro o de una billetera a otra, tengo a través de Bitcoin, blockchain, entonces se le cobrará en Bitcoin. Y luego, la cantidad que recibirá en el nuevo intercambio de la nueva billetera será menor que la cantidad que tiene, que en realidad hemos enviado. Así que esto es solo una ampliación para mostrarle la cantidad mínima para que el bot funcione perfectamente que necesita tener en su nuevo intercambio. Así que asegúrate de tener esa cantidad. Y luego haces clic en, está bien, haces clic en guardar, luego ya terminaste. Olvidamos hacer algo importante aquí. No es solo, está bien, tienes que hacer clic en activo para activarlo antes de hacer clic. Bueno. Por lo tanto, debe moverlo de inactivo a activo y luego guardarlo, y ya está todo listo, Mohamed. Cuando estabas mostrando la cantidad necesaria aparece esa ventana emergente y luego haces la transferencia, pero luego esa ventana emergente desaparece. Entonces, ¿cómo sabes cuál será la cantidad necesaria si estás corto o no? ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno. Eso es muy simple. Lo que debe hacer es antes de venir y hacer todo esto es venir y poner el bot como inactivo y luego transferir todos sus fondos del intercambio al otro intercambio, el intercambio que estaba usando al nuevo que quieres usar. ¿Lo entendiste? Entonces, tan pronto como vengan aquí, y este debería ser el paso final que deben hacer, no es el primer paso, pero esto es solo una confirmación. Entonces, cuando venga aquí y seleccione el nuevo intercambio, digamos este, y luego haga clic en este. Entonces, en este momento, solo necesita volver a su nuevo intercambio, el Kraken o los nuevos intercambios, y verificar si este número coincide con la cantidad de monedas que necesitan.
¿Coincide con la cantidad que tienes aquí o no? Si no es así, puede hacerlo ahora antes de ir y hacer clic en aceptar aquí. Tengo Kraken, pero solo tengo la versión básica. Entonces, todos deberían obtener la versión Kraken Pro, ¿verdad? No, en realidad es todo en uno. Es todo en uno. Como, mira, por ejemplo, tienes esta versión, esta es la versión. Entonces, en la misma oficina administrativa, solo intente ingresar en la computadora, no en el móvil. Entonces, cuando ingrese a la computadora, en la parte superior derecha, verá estos puntos aquí, 9 puntos. Haces clic en ellos y luego verás Kraken Pro. Te llevará a mirar el Kraken Pro. Entonces, básicamente, Kraken Pro es la plataforma comercial de Kraken, digámoslo de esta manera. Por lo tanto, no tiene que crear un nuevo Kraken Pro de contabilidad. Es la misma plataforma. Esta es solo la plataforma comercial de Kraken. Se llama Kraken Pro. A partir del 15 de julio, que es mañana, si deja su bot, cualquier bot fácil, negociando, no haría más transacciones. ¿Es eso correcto? Se envió un correo electrónico a todos los usuarios de Coco informando que después del 15 de julio, aún podrán realizar transacciones al contado, vender solo y retirar solo criptografía. Así que no le pusieron un plazo. El comercio al contado, la venta y los retiros es a lo que nos están restringiendo. Por lo tanto, no podemos comprar operaciones al contado y no puede depositar criptografía. Muy bien, damas y caballeros, nuevamente, entendemos que estos son algunos desafíos que nadie quería y entendemos que pueden sentirse un poco abrumados, pero estamos aquí para ayudarlos. Estamos en esto y podemos apoyar a la mayor cantidad de personas posible. Gracias.